Un hombre cuelga de un árbol en Culiacán. Su cuerpo se balancea con el viento del norte mientras la sangre gotea sobre la tierra seca. Los federales lo dejaron ahí como advertencia. Esto es lo que les pasa a los bandidos que se creen santos. Pero ese mismo día, a 1500 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, otro hombre camina libre por los salones de la burguesía. Viste traje de seda europea, lleva monóculo de oro, y nadie sospecha que bajo esa elegancia late el corazón del ladrón más buscado del país. Dos hombres, dos mitos. Uno robaba para el pueblo y murió como mártir. El otro robaba a los ricos y vivió como leyenda. Pero lo que nadie te cuenta es que entre ellos se libró una guerra espiritual por el alma de México. Y lo que está a punto de revelarse cambiará todo lo que creías saber sobre fe, justicia y venganza. Bienvenido a Crímenes y Leyendas, el único canal donde las historias de resistencia, justicia y redención no se olvidan. Si crees que la historia verdadera está en las calles y no en los libros de los poderosos, dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vas a escuchar hoy no es un cuento de hadas. Es la verdad detrás de dos hombres que el pueblo convirtió en dioses, mientras el gobierno los cazaba como perros. Dime desde qué ciudad estás viendo esta historia de fe y resistencia. ¿Culiacán? ¿Ciudad de México? O tal vez desde el otro lado de la frontera, donde Malverde sigue siendo más poderoso que cualquier santo del Vaticano. Escríbelo en los comentarios, porque esta historia es tuya también. Para entender por qué estos dos hombres se convirtieron en leyendas, primero tenés que entender el infierno que era México entre 1870 y 1910. El país estaba partido en dos. Por un lado, los hacendados, los políticos porfiristas, los generales que se llenaban los bolsillos con el sudor de los campesinos. Hombres que compraban jueces, violaban mujeres indígenas sin consecuencias y azotaban peones hasta la muerte por el simple placer del poder. Por el otro lado, millones de mexicanos que no tenían nada, que trabajaban de sol a sol por un puñado de maíz, que veían morir a sus hijos de hambre mientras los patrones celebraban con champán francés. La justicia no existía para el pueblo. La ley era una herramienta de los ricos. ¿Y la iglesia? La iglesia cerraba los ojos mientras los pobres morían en las haciendas. Entonces, ¿qué hace un pueblo cuando Dios parece sordo y la justicia está comprada? Crea sus propios santos. Y si esos santos son bandidos, que así sea. Porque mejor un ladrón que te defiende que un juez que te vende. Culiacán, Sinaloa, 1870. Nace un niño en una choza de adobe. Su padre es un campesino sin tierra. Su madre muere cuando él tiene 7 años, desnutrida y olvidada. El niño crece viendo cómo los hacendados roban el agua de los ríos, cómo los caciques violan a las hijas de los peones, cómo los federales matan por diversión. Ese niño se llama Jesús Juárez Mazo, pero el mundo lo conocerá como Malverde. Algunos dicen que Malverde viene de mal verde, porque vestía de verde cuando asaltaba las diligencias de los ricos. Otros dicen que significa el mal que crece verde, como una planta maldita que no se puede arrancar. Pero lo que nadie discute es esto. Malverde robaba, y todo lo que robaba lo repartía entre los pobres. ¿No era Robin Hood? Era peor, porque Robin Hood es un cuento inglés. Malverde era real y sangraba. A los 20 años, Malverde ya era el bandido más buscado de Sinaloa. Asaltaba diligencias, robaba haciendas, emboscaba convoyes de oro destinados a la capital. Pero nunca mataba por placer.
solo mataba cuando era necesario. Y cada moneda que robaba terminaba en las manos de una viuda. Cada libra de maíz robada alimentaba a un huérfano. Cada caballo robado tiraba el arado de un campesino sin tierras. El pueblo lo amaba, el gobierno lo odiaba. Una anciana en Culiacán contaba: yo tenía 8 años cuando Malverde entró a mi pueblo. Los federales habían quemado la cosecha de mi padre porque no pudo pagar el diezmo. Íbamos a morir de hambre. Pero una noche, alguien dejó un saco de frijoles en nuestra puerta. Adentro había una nota que decía: de parte del Verde. Nunca olvidé eso. Malverde nos salvó la vida. Un hombre en Mazatlán recordaba: mi hermana fue violada por el hijo del hacendado. Fuimos a denunciar y el juez nos escupió en la cara. 3 días después, encontraron al hijo del hacendado colgado de un puente, con una nota que decía: esto es justicia. Malverde no perdonaba a los violadores. Una madre en Badiraguato lloraba: los rurales mataron a mi hijo porque se negó a trabajar gratis en la hacienda. Lo mataron a palos. Nadie hizo nada. Pero una semana después, el capitán de los rurales apareció muerto en el camino, sin lengua, sin ojos, con una rama verde en la boca. El pueblo supo quién había sido y nadie dijo nada, porque Malverde era la única justicia que conocíamos. El gobierno puso precio a su cabeza: 5,000 pesos de oro, una fortuna. Pero nadie lo entregó, porque entregar a Malverde era traicionar al único hombre que los defendía. Año de 1909. Malverde tiene casi 40 años. Ha sobrevivido más que cualquier bandido en la historia de México. Pero el cuerpo ya no responde como antes. Las heridas de bala nunca sanaron bien. La tos no lo deja dormir. Y el gobierno está desesperado. Entonces, hacen lo único que funciona contra un héroe del pueblo: lo traicionan. Un hombre de confianza, un amigo de años, un compadre que comió en su mesa y cargó a su hijo en brazos. Ese hombre lo vende por 3,000 pesos, la mitad de la recompensa. Una noche Malverde duerme en una cueva cerca de Culiacán. Su compadre guía a los federales hasta ahí, lo rodean mientras duerme. No le dan chance de defenderse. Lo acribillan a balazos, pero no lo matan. Lo arrastran hasta Culiacán. Lo cuelgan de un árbol en la plaza pública, todavía vivo, para que el pueblo lo vea agonizar. Tarda 3 días en morir. 3 días colgado del árbol con el cuerpo destrozado mientras los niños lloran y las madres rezan. Los federales no permiten que nadie lo baje. Dicen que su cuerpo debe pudrirse ahí como advertencia. El tercer día, cuando Malverde finalmente muere, algo pasa. El cielo se oscurece, una tormenta cae sobre Culiacán, los federales huyen despavoridos y esa noche el cuerpo de Malverde desaparece. Nunca lo encontraron. Algunos dicen que el pueblo lo enterró en secreto. Otros dicen que nunca murió. Pero lo que sí pasó es que empezaron los milagros. Una mujer enferma de cáncer visitó la tumba de Malverde. Le rezó. Le pidió que la sanara. A la semana siguiente, el cáncer había desaparecido. Un campesino perdió su cosecha por una plaga. Le pidió a Malverde que lo ayudara. Al día siguiente, encontró un saco de semillas en su puerta. Un hombre fue secuestrado por bandidos. Su familia le rezó a Malverde. El hombre escapó esa misma noche sin explicación. Los milagros se multiplicaron y el pueblo construyó una capilla. No pidieron permiso a la iglesia, no esperaron la bendición del Vaticano. Simplemente levantaron un altar de piedra en el lugar donde Malverde fue ejecutado. Y ahí, bajo un techo de lámina y rodeado de velas, nació el santo de los narcos, de los pobres, de los desesperados. La iglesia lo condenó. Dijeron que era brujería, que era idolatría.
Pero el pueblo no escuchó, porque Malverde hacía lo que los santos del Vaticano nunca hicieron: responder. Hoy, más de un siglo después, la capilla de Malverde en Culiacán recibe miles de visitantes al año. Narcotraficantes dejan fajos de dólares. Madres dejan fotos de hijos desaparecidos. Enfermos dejan muletas. Y todos piden lo mismo: justicia, protección, milagros. Porque Malverde no es un santo, es un pacto. Un pacto entre el pueblo y el más allá. En la Ciudad de México, otro hombre escribía su propia historia, y esta sería mucho más elegante. Ciudad de México, 1875. Un baile de gala en la mansión del Marqués de Aguayo. Los candelabros iluminan a la crema innata del porfiriato. Generales con medallas compradas, hacendados con fortunas robadas, políticos con manos manchadas de sangre campesina, y entre ellos, un hombre impecable. Traje negro de corte inglés, monóculo de oro, bastón con empuñadura de plata, habla francés con fluidez, cita a Víctor Hugo, baila el vals con gracia aristocrática. Nadie sospecha, nadie imagina que ese hombre es el ladrón más buscado de México. Su nombre real es Jesús Arriaga, pero el pueblo lo llama Chucho el Roto. Algunos dicen que es porque rompía las cerraduras de las casas ricas. Otros dicen que es porque rompía las reglas de la sociedad. Pero la verdad es más simple: porque rompió con su pasado de pobreza y se reinventó como un fantasma elegante que robaba a pleno luz del día. Chucho nació pobre, muy pobre. Su padre era un carpintero alcohólico. Su madre murió de tifoides cuando él tenía 11 años. Creció en las calles de Tlalpan, limpiando botas, robando pan, durmiendo en portales. Pero Chucho tenía algo que Malverde no tenía: educación. Un sacerdote jesuita lo encontró una noche, temblando de frío en la puerta de una iglesia. En lugar de echarlo, lo llevó adentro. Le dio comida, le enseñó a leer, le prestó libros. Chucho devoró todo: filosofía, literatura, historia, idiomas. A los 16 años hablaba francés, inglés y latín. A los 18 había leído más que cualquier abogado del país. Pero seguía siendo pobre. Y en el México de Porfirio Díaz, ser culto y pobre era una maldición. Porque los ricos te despreciaban por no tener linaje, y los pobres te despreciaban por no parecerte a ellos. Entonces Chucho decidió algo: si la sociedad no lo aceptaba, él la infiltraría. Chucho robó su primer traje en una casa de empeño. Robó su primer reloj de bolsillo en un tren. Robó su primer monóculo en una ópera. Y con eso, se convirtió en otro hombre. Chucho no asaltaba con pistola, no amenazaba con cuchillo. Chucho robaba con modales. Entraba a las mansiones como invitado, hablaba de política y arte, bailaba con las esposas de los hacendados, y mientras todos reían y bebían champán, él vaciaba las cajas fuertes. Su método era perfecto. Nunca usaba violencia. Nunca dejaba testigos lastimados. Solo dejaba una nota: gracias por la hospitalidad, Chucho el Roto. Una viuda rica de Chapultepec contaba: yo lo invité a cenar. Me pareció un caballero encantador. Hablamos de Balzac, de Beethoven. Cuando se fue, me besó la mano y me agradeció la velada. Al día siguiente descubrí que se había llevado mis joyas, pero no pude odiarlo porque me había tratado con más respeto que cualquier hombre de mi clase. Un general porfirista declaró: lo atrapamos 3 veces.
y 3 veces se escapó. Una vez literalmente caminó por la puerta principal de la prisión vestido de juez. Nadie lo detuvo porque lucía más como juez que los jueces reales. Era un maldito genio. Un periodista escribió en 1882: Chucho el Roto asistió a un baile de caridad en el Palacio Nacional. Bailó con la esposa del presidente, le recitó poesía. Y cuando todos fueron a cenar, robó los regalos destinados al orfanato, pero en lugar de quedárselos, los repartió entre los niños de la calle esa misma noche. Los policías lo buscaban en las mansiones, mientras él alimentaba huérfanos en Tepito. Chucho no era solo un ladrón, era un símbolo. Un símbolo de que los pobres también podían ser elegantes, de que la inteligencia valía más que el apellido, de que la justicia no necesitaba espada, solo astucia. Año de 1885. Chucho tiene 27 años. Ha robado más de 100 mansiones. Ha burlado a la policía docenas de veces. Es el héroe de los pobres y la vergüenza de los ricos. Pero todo héroe tiene su Judas. Una mujer hermosa, de familia acomodada, se enamora de Chucho. Él le confía dónde se esconde. Ella lo entrega por dinero. Los policías lo rodean en una casa de huéspedes en la Merced. Lo golpean, lo arrastran, lo encierran en Belén, la prisión más brutal de la Ciudad de México. Y ahí lo torturan. Le quiebran las costillas, le queman las plantas de los pies, le arrancan las uñas. Quieren que confiese dónde escondió el dinero robado, pero Chucho no habla, porque ya no hay dinero. Año de 1888. Después de 3 años de tortura, lo trasladan a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz, una fortaleza en medio del mar. De ahí, nadie escapa. Chucho pasa 6 años ahí. 6 años sin sol, 6 años sin aire fresco, 6 años olvidado. Año de 1894. Chucho muere en prisión. Oficialmente de tuberculosis, pero los presos cuentan otra historia. Que lo envenenaron, que los guardias lo golpearon hasta matarlo, que murió pidiendo confesión y ningún sacerdote fue. Su cuerpo fue arrojado al mar, sin tumba, sin lápida, sin ceremonia. El gobierno quería borrar su nombre, pero el pueblo no lo permitió. Cuando Chucho murió, algo extraño pasó. La gente empezó a verlo, en las esquinas de Tepito, en los callejones de la Lagunilla, vestido de negro, con su monóculo brillando bajo la luna. Una familia pobre encontró un saco de monedas en su puerta, sin remitente. Un niño huérfano recibió ropa nueva de la nada. Un anciano enfermo fue curado por un hombre elegante que desapareció antes de ser agradecido. Todos decían lo mismo. Fue Chucho. Todavía cuida de nosotros. No construyeron capillas, no le rezaron como a Malverde, pero lo recordaron, en corridos, en cuentos, en murales, como el ladrón que nunca robó a los pobres, como el caballero que murió por defender su honor, como el fantasma elegante que sigue robando, pero solo a los que sobraban. Hoy, más de un siglo después, los tepiteños cuentan que Chucho sigue apareciendo, que ayuda a los necesitados, que roba a los narcos corruptos. Y aunque no tiene altar, tiene algo mejor: la memoria del pueblo. Si esta historia te está erizando la piel, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es el duelo espiritual más importante de la historia de México. 2 hombres
Dos caminos. Una sola pregunta. ¿Quién representa mejor al pueblo? ¿El santo bandido que murió como mártir? ¿O el ladrón caballero que vivió como fantasma? No te vayas, porque la respuesta va a sorprenderte. Ahora viene lo que nadie te cuenta en los libros. La verdadera guerra entre Malverde y Chucho no fue de balas, fue de almas. Porque después de que ambos murieron, el pueblo de México se dividió. Algunos rezaban a Malverde, otros admiraban a Chucho, y cada uno representaba algo diferente. Malverde es fe desesperada. Es el santo de los que no tienen nada, de los que ya no confían en Dios oficial, de los que necesitan un milagro aunque venga del infierno. Sus devotos no piden perdón, piden protección, piden dinero, piden venganza. Y eso es lo que la iglesia nunca entendió. Malverde no es un santo bueno, es un santo necesario. Porque en un país donde la justicia no existe, la única opción es el pacto. Por eso los narcos le rezan, por eso los sicarios le ofrendan balas, por eso las madres de desaparecidos le llevan fotos, porque Malverde no juzga, solo responde. Chucho, en cambio, es otra cosa. Chucho es justicia sin manchar las manos. Es la idea de que se puede ser pobre y digno, de que se puede robar y tener honor. Chucho no necesita altar, porque su templo es la memoria. Sus devotos no le rezan, lo emulan. Por eso los estafadores lo admiran, por eso los hackers lo citan, por eso los pobres con orgullo lo recuerdan, porque Chucho demostró que la inteligencia es más poderosa que la fuerza, que la elegancia puede ser un arma, que los pobres no tienen que agachar la cabeza. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El pueblo que necesita un santo milagroso o el pueblo que necesita un héroe inteligente? La verdad es que ambos tienen razón, porque ambos nacieron de la misma herida, la injusticia. Malverde es lo que pasa cuando el pueblo pierde la fe en las instituciones. Chucho es lo que pasa cuando el pueblo pierde el miedo a las instituciones. Uno nació en el desierto, donde la vida es dura y la muerte es cercana. El otro nació en la ciudad, donde la inteligencia es sobrevivencia. Uno robaba con pistola, el otro robaba con palabras. Uno murió colgado, el otro murió olvidado. Pero ambos se convirtieron en inmortales. Hoy, en pleno siglo XXI, Malverde y Chucho siguen vivos. Malverde tiene capillas en todo Sinaloa. Tiene corridos, tiene series de Netflix, tiene millones de devotos que le piden favores imposibles. Chucho tiene murales en Tepito, tiene obras de teatro, tiene leyendas urbanas, tiene un lugar en el imaginario del mexicano que se niega a ser humillado. Pero su verdadero legado no está en las capillas ni en los murales. Está en algo mucho más profundo. En la idea de que el pueblo tiene derecho a elegir sus propios héroes, aunque esos héroes sean criminales, aunque la iglesia los condene, aunque el gobierno los persiga. Porque Malverde y Chucho no son excepciones, son síntomas. Síntomas de un país donde la justicia oficial nunca funcionó, donde la fe oficial nunca alcanzó, donde el pueblo tuvo que inventar sus propios dioses, porque los dioses importados no respondían. Y esa es la verdad que incomoda, que el México real no está en los libros de historia, está en las capillas clandestinas, está en los corridos prohibidos, está en las leyendas que se cuentan en las cantinas. Por eso, cuando un narco le reza a Malverde antes de un operativo, no está adorando al diablo, está pidiendo lo mismo que pedían los campesinos en 1909. Protección, porque el Estado nunca los protegió. Y cuando un hacker roba datos de políticos corruptos y los filtra, no está cometiendo un crimen, está siendo Chucho el roto, porque la justicia oficial sigue sin funcionar. Imagina que Malverde y Chucho pudieran encontrarse. Imagina que en algún plano entre la vida y la muerte se miraran frente a frente. ¿Qué se dirían? Malverde se pasa la mano por la barba, voz irónica. Yo morí por mi pueblo. Me colgaron como perro.
Pero incluso muerto sigo dándoles esperanza. Mis milagros son reales. Mis devotos son millones. ¿Y vos, Chucho? ¿Qué dejaste? ¿Cuentos de salón? Chucho se pasa la mano por la barba. Voz firme y provocadora. Yo no necesité morir como mártir para ser recordado. No necesité que me rezaran. Demostré que un pobre puede vencer con inteligencia, que no hace falta sangre para hacer justicia. Vos dejaste una fe desesperada. Yo dejé dignidad. Malverde se ríe. ¿Dignidad? ¿De qué sirve la dignidad cuando tu hijo muere de hambre? ¿De qué sirve la elegancia cuando los federales violan a tu hermana? Yo di al pueblo lo único que importa. Poder. El poder de pedirle al cielo y recibir respuesta. Chucho cierra los ojos y asiente con la cabeza de forma desafiante. Y ese poder los convirtió en esclavos de la fe, en mendigos espirituales que dependen de milagros en lugar de luchar por sus derechos. Yo les enseñé algo más peligroso que la fe. Les enseñé que podían ser más astutos que sus opresores. Y ahí está el corazón del duelo. Malverde representa la necesidad. Chucho representa la aspiración. Uno es el grito del que no tiene nada. El otro es la sonrisa del que no se deja humillar. ¿Y cuál necesita más el pueblo? La respuesta es brutal. Ambos. Porque un pueblo sin fe se rinde. Y un pueblo sin dignidad se arrodilla. Ahora viene la parte que nadie quiere admitir. La parte incómoda. La parte que explica por qué México sigue sangrando en 2025. Porque Malverde no solo es el santo de los pobres, es el santo de los narcos. Y eso no es coincidencia. Piénsalo. Un hombre que desafió al gobierno, que robó a los ricos, que repartió dinero, que murió traicionado, que resucitó como leyenda. ¿No te suene familiar? Es exactamente la narrativa que los cárteles usan para justificarse. Nosotros también ayudamos al pueblo. Nosotros también desafiamos al gobierno corrupto. Nosotros también somos traicionados. Y el problema es que, en ciertos lugares, es verdad. En Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, hay comunidades donde el cártel llega antes que la ambulancia, donde el narco paga la escuela que el gobierno cerró, donde el sicario reparte despensas que el presidente prometió. No es que el pueblo quiera a los narcos. Es que los narcos ocuparon el espacio que el Estado abandonó. Igual que Malverde ocupó el espacio que la Iglesia abandonó. Pero aquí está el problema. Malverde robaba para dar. Los narcos dan para controlar. Malverde mataba solo cuando era necesario. Los narcos matan por placer, por poder, por territorio. Malverde murió pobre. Los narcos mueren millonarios. La diferencia es abismal. Pero el mito se prestó. Se pervirtió. Se distorsionó. Y ahora cuando un sicario le reza a Malverde antes de ejecutar a una familia, está usando la imagen del santo bandido para justificar lo injustificable. Chucho, por su parte, dejó otro legado. Más silencioso. Más sutil. Pero igual de poderoso. Chucho es el padrino espiritual de todos los que desafían el sistema sin violencia. Los hackers que filtran documentos de corrupción. Los estafadores que roban a políticos. Los artistas que burlan la censura. Los migrantes que cruzan fronteras con documentos falsos. Chucho demostró que el sistema se puede vencer con inteligencia. Y esa idea sigue viva. En cada pobre que aprende a navegar la burocracia, en cada joven que usa la tecnología para exponer abusos,
en cada mujer que se reinventa para escapar de la violencia. Chucho no necesita capilla, porque su templo es cada vez que alguien usa su ingenio para sobrevivir. Hoy, en 2025, la guerra entre Malverde y Chucho sigue viva, pero se pelea en otros campos. Por un lado, los que creen que la única salida es rezar, que prenden velas, que piden milagros, que esperan que algo externo los salve. Por el otro, los que creen que la única salida es actuar, que estudian, que se organizan, que usan la tecnología como arma. Y México está dividido entre estos dos caminos. En las comunidades rurales, Malverde reina, porque ahí la fe es lo único que queda cuando todo lo demás falla. En las ciudades, Chucho reina, porque ahí la astucia es lo único que separa al que sobrevive del que perece. Pero lo trágico es esto: ambos caminos nacen de la misma raíz, la desesperanza. Porque si México tuviera justicia real, nadie necesitaría rezarle a un santo narco. Si México tuviera oportunidades reales, nadie necesitaría ser Chucho el Roto para sobrevivir. Malverde y Chucho no son héroes, son síntomas de un país enfermo. Un país donde el pueblo tuvo que inventar sus propios salvadores, porque los salvadores oficiales nunca llegaron. Entonces, ¿quién ganó? ¿El santo bandido o el ladrón caballero? ¿La fe o la astucia? ¿Malverde o Chucho? La respuesta es ninguno, porque no era una guerra para ganar, era un espejo. Malverde y Chucho no son enemigos, son las dos caras de la misma moneda. La moneda de un pueblo que tuvo que sobrevivir sin Estado. Malverde es lo que necesitas cuando ya no te quedan fuerzas, cuando has perdido todo, cuando solo te queda rezar. Chucho es lo que necesitas cuando todavía tienes orgullo, cuando todavía puedes pelear, cuando todavía crees que puedes ganar. El pueblo mexicano necesita a ambos, porque hay momentos para rezar y hay momentos para actuar. Hay momentos para pedir milagros y hay momentos para hacer tus propios milagros. Y esa es la sabiduría del pueblo. Nunca eligió entre Malverde y Chucho. Los adoptó a ambos, porque entendió que la supervivencia requiere fe y astucia, esperanza y acción, milagros y estrategia. ¿Y qué nos enseñan estos dos hombres a nosotros, aquí, ahora, en 2025? Primero, que cuando las instituciones fallan, el pueblo siempre encontrará alternativas. Y esas alternativas pueden ser santas o criminales, elegantes o brutales, pero siempre serán necesarias. Segundo, que la fe sin acción es ilusión, y la acción sin fe es desesperación. Necesitas ambas para transformar tu realidad. Tercero, que no importa cuánto intente el poder borrar a sus enemigos, si esos enemigos representan algo real en el corazón del pueblo, se convertirán en inmortales. Así que pregúntate, ¿en qué momentos de tu vida has sido Malverde? ¿Cuándo has necesitado fe ciega para seguir adelante? ¿Cuándo has rezado por un milagro porque no veías otra salida? Y pregúntate también, ¿en qué momentos has sido Chucho? ¿Cuándo has usado tu inteligencia para vencer a alguien más poderoso? ¿Cuándo te has reinventado para escapar de una trampa? Todos llevamos un poco de Malverde. Y todos llevamos un poco de Chucho. Porque todos, en algún momento, hemos necesitado creer en algo más grande que nosotros. Y todos en algún momento hemos necesitado ser más astutos que nuestras circunstancias. Hoy, en este mismo momento,
en algún lugar de Culiacán. Una madre prende una vela frente a la imagen de Malverde. Tiene los ojos rojos de tanto llorar. Su hijo está desaparecido. La policía no hace nada. El gobierno le ignora. Entonces reza: Malverde, tú que sabes lo que es sufrir, tú que conoces la injusticia, ayúdame a encontrar a mi hijo. Yo sé que no eres santo del Vaticano, pero eres mi santo. Eres el único que me escucha. Y en ese mismo momento, en algún lugar de la Ciudad de México, un joven estudia programación en una computadora vieja. Aprendió solo viendo videos en internet. No tiene dinero para la universidad. No tiene contactos. No tiene oportunidades. Pero tiene algo que nadie le puede quitar: inteligencia, astucia. Y se dice a sí mismo: voy a salir de aquí. Voy a ser más listo que el sistema. Como Chucho, como el que nunca se dejó humillar. Y así, la guerra entre Malverde y Chucho sigue. No como enemigos, sino como hermanos separados. Uno en el desierto, otro en la ciudad, uno en las capillas, otro en la memoria, uno rezado, otro emulado, pero ambos inmortales, porque mientras haya injusticia en México, habrá quien rece a Malverde, y mientras haya pobreza con orgullo, habrá quien quiera ser Chucho. Esta no es una historia de buenos y malos, es una historia de supervivencia, de un pueblo que nunca se rindió, que cuando el cielo guardó silencio inventó sus propios santos, que cuando la justicia los abandonó, creó sus propios héroes. Y esa es la verdadera lección: que el pueblo nunca necesitó permiso para elegir a quién honrar. Nunca pidió aprobación para decidir quién merece su fe, porque el pueblo sabe algo que los gobiernos y las iglesias nunca entenderán: que la justicia verdadera no viene de arriba, viene de abajo, de los que sufren, de los que resisten, de los que se niegan a olvidar. Malverde y Chucho no ganaron la guerra, pero dejaron algo mucho más poderoso que una victoria. Dejaron esperanza, dejaron dignidad, dejaron la certeza de que incluso en el infierno siempre hay alguien dispuesto a luchar. Pasaron más de 100 años desde que Malverde colgó del árbol. Pasaron más de 100 años desde que Chucho murió en prisión. Pero sus nombres siguen en boca del pueblo. En Culiacán, la capilla de Malverde sigue recibiendo peregrinos. Narcotraficantes, sí, pero también madres, campesinos, enfermos, desesperados. Todos buscando lo mismo, una respuesta que el sistema nunca les dio. En la Ciudad de México, los murales de Chucho adornan Tepito. Los niños crecen escuchando sus hazañas. Los jóvenes los citan cuando necesitan valor para burlar al sistema. Todos buscando lo mismo. Un ejemplo de que se puede ganar con inteligencia. Y lentamente, muy lentamente, el pueblo mexicano entendió algo: que no necesita esperar que el gobierno cambie, que no necesita esperar que la iglesia responda, que puede crear sus propias redes de apoyo, sus propias formas de justicia, sus propias maneras de sobrevivir. Y eso es lo que Malverde y Chucho realmente dejaron. No milagros, no robos, sino permiso. Permiso para resistir. Permiso para creer en algo aunque sea prohibido. Permiso para ser astuto, aunque sea ilegal. Permiso para sobrevivir, cueste lo que cueste. Y si Malverde pudiera hablar desde su capilla, diría:
La fe verdadera no está en los templos de oro, está en el corazón del que no tiene nada y aún así no pierde la esperanza. Y si Chucho pudiera hablar desde su tumba sin lápida, diría: la dignidad verdadera no está en el apellido, está en el que se niega a arrodillarse, aunque lo maten por eso. Y juntos, desde el más allá, dirían: la justicia tarda, pero cuando el pueblo la toma en sus manos, arranca el mal de raíz. Si esta historia te tocó el alba, si te hizo cuestionar qué es justicia y qué es fe, si te recordó que el pueblo siempre encuentra la manera de resistir, entonces no te vayas, porque el video que está apareciendo ahora te va a mostrar otra historia de resistencia que cambió México para siempre. Otra revuelta, otro héroe maldito, otra guerra espiritual que sigue viva. Dale like si crees que el pueblo tiene derecho a elegir sus propios santos. Suscríbete si quieres más historias de justicia, fe y venganza que los libros nunca cuentan. Y deja en los comentarios una sola palabra: resistencia. Porque mientras haya alguien que recuerde, Malverde y Chucho seguirán vivos. Y la lucha nunca termina.